Yo soy Berenice Martínez y los acompaño en la materia de finanzas para la toma de decisiones. Esta primera unidad está dividida en 3 fases. Vamos a hablar de, por ejemplo, los usuarios internos y externos de la información financiera. Vamos a hablar de la contabilidad financiera y su mecánica de registro. Estamos hablando aquí de la teoría de la partida doble. La naturaleza de las cuentas del activo, del pasivo, del capital, el porqué de las mismas. Vamos a platicar sobre los temas de la información financiera, la denominación y significado de las mismas para la cuestión de la toma de decisiones. Vamos a trabajar de manera coordinada porque vamos a tener no un examen, sino una actividad que va a tener una valoración de 20 puntos sobre su calificación final. Vamos a tener un video donde explicaremos estos temas que les acabo de mencionar, más relacionados con la contabilidad, la creación, el cargo y el abono, las cuentas. Y más adelante vamos a tener un recurso donde vamos a hablar sobre las cuentas de orden, los estados financieros, cuáles son las relaciones analíticas con las que cuentan y los aspectos generales para la consolidación de los estados financieros. Aquí ya vamos a ir un poco adentrándonos al tema de la materia. Muy bien, entonces, retomando, van a ver ustedes un video donde van a poder saber los cargos y los abonos, el activo, el pasivo, el capital, un poco de contabilidad. Y luego vamos a tener un recurso que vamos a necesitar para los aspectos un tanto teóricos. Bueno, les recuerdo, estamos en la unidad 1, Estado financiero. Yo soy Berenice Martínez y los acompaño en esta muy bonita parte de su formación profesional. La partida doble es que a todo cargo le corresponde un abono. Viéndolo como en una balancita, es que a toda causa le corresponde un efecto para que se dé el equilibrio. Muy bien. Les pongo aquí un esquema de la cuenta T, nada más como informativo para irse un poquito ya adentrando en lo que es la contabilidad, y se los explico para que quede esto más claro. En la parte de arriba de un esquema de mayor va el nombre de la cuenta. En la parte de la derecha va el haber y en la parte de la izquierda va el debe. Recordemos que esto solo se utiliza para cuestiones didácticas. En las empresas no vamos a ver contabilidades con esquemas de mayor. Bueno, se veían hace muchísimos años. A mí ya no me tocó. Pero en la actualidad pues dudo mucho que haya una empresa que maneje los esquemas de mayor, porque ya todo lo hacemos a través de software contable y se presentan en asientos de diario. Pero para efectos de didácticos, de que ustedes vayan ubicándose, las utilizamos regularmente en las escuelas. Pero volviendo al tema, el concepto de la partida doble es una teoría que declara que cualquier transacción que se lleva a cabo en la entidad en términos monetarios siempre tendrá dos efectos, una causa y un efecto, como les decía ahorita, o lo que es el cargo y el abono. Y en este caso se manejan nueve reglas de lo que es la partida doble. La primera dice que para que haya un aumento del activo, tiene que haber una disminución del activo. La segunda regla dice que para que haya un aumento en el activo, puede corresponderse con un aumento en el pasivo. La tercera regla dice que para que aumente el activo, puede haber también o corresponderse con un aumento de capital. La cuarta dice que para disminuir un activo se puede
correlacionar o corresponder con la disminución de un pasivo. La número 5 dice que a toda disminución de activo puede corresponder también una disminución en capital. La séptima dice que si hay un aumento de pasivo puede corresponderse con una disminución de capital. La octava dice que para que haya una disminución de pasivo y se dé la correspondencia, se puede hacer con un aumento de capital. Y la última es a incrementar el capital, su correlación o correspondencia pudiera ser con la disminución de capital. Vamos a ver ahora, dicho de otra forma, para ver si nos queda más claro en un Excel, y para eso vamos a cambiar el primero de las reglas. Dice la regla, aquí está el esquema de mayor, por si no se ve muy bien. Ahí está la cuenta T, el esquema de mayor. Recordemos que por acá va el debe y por acá va el haber. Entonces, la primera regla dice que a todo aumento si aumenta el activo, le va a corresponder una disminución del activo. Bien. La número 2 dice que a todo aumento de activo le puede corresponder un aumento de pasivo. Ahí en los esquemas de mayor ya lo estamos viendo cómo sería el registro del asiento. Si tenemos un aumento del activo en la regla número 3, su correspondencia sería un aumento de capital, y esta va abonada a la cuenta de capital y el aumento del activo va cargado, y ahí se da la correspondencia. Luego tenemos la regla número 4. En el esquema de mayor podemos ver que el cargo es a una disminución de pasivo y el abono es una disminución del activo. Si nos vamos a la regla número 5, y estoy empezando primero por los cargos porque así debe de ser, en el esquema de mayor vemos cómo se registraría la cantidad con un cargo para la disminución del capital y con un abono para la disminución del activo. En la número 6 veríamos que para disminuir el pasivo va a cargarse y para el aumento del pasivo se va a abonar. En la regla número 7 estaríamos hablando de un cargo a la cuenta de capital y un abono para aumentar el pasivo. En la regla número 8 estaríamos hablando de cargar el pasivo para que haya una disminución y aumentar abonando una cuenta de capital. En el número 9 tenemos que sería un cargo para disminuir el capital y sería un abono para un aumento de capital. Bueno, a lo mejor lo vimos muy rápido, pero ustedes pueden ver esta grabación para que lo vean despacito y vayan viendo con calma y tal vez haciendo un ejercicio como lo que vamos a hacer ahorita. Yo quisiera regresar a la presentación de Genially, pero no se deja. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les estoy mostrando adicionalmente
las cuentas en el esquema de mayor para que vean cuándo aumentan y cuándo disminuyen. O sea, cuándo se carga y cuándo se abona. En el debe vamos a tener, en lo que se refiere a las cuentas de activo, un aumento cuando se cargue y cuando lo abonemos vamos a tener una disminución. En el caso del pasivo, cuando se cargue vamos a tener una disminución. Perdón. Y cuando se abone vamos a tener un aumento. En el caso del capital o patrimonio neto, se abona para que tenga un aumento y cuando se carga se disminuye. ¿Cómo vamos hasta aquí? Espero que bien. Vamos con lo que son las cuentas de resultados, que son en el caso de resultados acreedoras, vamos a tener que aumentan cuando se abonan y disminuyen cuando se cargan. Y las cuentas de resultados deudoras, al revés, van a estar en el debe para aumentar y en el haber para disminuir. Muy bien, vamos a continuar con un pequeño ejercicio para reforzar lo que acabamos de hacer. ¿Qué haríamos entonces con la partida doble si nos dijeran se compra mercancía a crédito? Aquí hay otro factor muy importante. Necesito tener claras las cuentas, saber cuáles corresponden al activo, cuáles corresponden a pasivo, a capital, resultados deudora y resultados acreedora. Y eso lo vamos a ver en la siguiente reunión que tengamos o el siguiente en vivo que tengamos. Por el momento yo se los voy a decir, pero la idea es aplicar lo que acabamos de decir de la partida doble. Cuando hablamos de compra de mercancías, quiere decir que va a entrar mercancía al almacén, y como el almacén corresponde al activo, significa que vamos a tener un aumento en el activo. Y como se está comprando a crédito, esto es un pasivo. Quiere decir que aumenta el pasivo. De acuerdo a nuestras reglas, tenemos entonces un aumento en el activo y un aumento en el pasivo. ¿A cuál regla nos estamos refiriendo? A la 2. Un aumento en el activo y un aumento en el pasivo. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Se paga el sueldo del personal administrativo. En este caso, estamos hablando de que es una cuenta de resultados deudora. Esta va a aumentar con los cargos y disminuir con los abonos. Y el abono va a ser una salida de dinero, por lo tanto va a ser una disminución del activo. Así que tenemos, de acuerdo a este esquema, no de acuerdo a las 9 reglas que teníamos allá. Bueno, sí, pero a lo mejor nos enreda un poquito, pero cuando hablamos de resultados prácticamente hablamos de cuentas de capital. Sin embargo, lo voy a enfocar aquí a los asientos para que ustedes sepan que se va a cargar la cuenta de resultados y se va a disminuir el activo. Vamos con la tercera, que es un asiento compuesto. Se le dice así cuando es un cargo
y varios abonos o viceversa. Pueden ser varios abonos y un solo cargo. Y dice, se compra maquinaria por la mitad es a crédito y el resto se firma un documento. Entonces, si estamos comprando maquinaria, esto significa que tenemos un aumento en el activo. Y si le estamos pagando, firmando, la mitad es a crédito, pues también está aumentando el pasivo y firmamos un documento, que es un documento por pagar, también está incrementando el pasivo. Entonces volvemos a la misma regla que nos tocó en el asiento número 1, incremento del activo y se va a compensar con un incremento en el pasivo. Bien, vamos a iniciar con la ecuación contable. Es una fórmula que nos permite conocer el equilibrio que hay en la contabilidad. ¿Ya se está compartiendo? Muy bien. Vamos a ver la fórmula. La ecuación contable entonces va a ser aquella balancita que vamos a tener entre el activo y el pasivo más el capital. Recuerden que cuando hablamos de la partida doble, hablamos de que tenía que haber un equilibrio en cada movimiento o en cada asiento que se realiza. Debe cuadrar el debe y el haber. En este caso vamos ya directo con la fórmula de la ecuación contable. El activo va a ser igual al pasivo más el capital. Esta igualdad se le conoce como ecuación contable. Y en un balance, el total de los activos tiene que ser exactamente a lo que nos dé el pasivo más el capital o patrimonio. Así lo vamos a dejar más facilito. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a aplicar lo que vimos en la partida doble y lo que estamos agregando en esta ocasión sobre la ecuación contable. No sé si se alcance a ver por ahí o la letra esté muy pequeña. Lo voy a hacer un poquito más grande para poder ver la redacción del asiento. Vamos a quitar unas pocas de columnas para ver si se puede ver mejor. Muy bien. El 1 de febrero de 2021 se constituye una entidad. Los socios aportan 200,000 pesos en efectivo depositado en Banamex, un edificio con valor de 600,000 y un vehículo con valor de 150,000. Los señores Juan Manuel Luna Castro y María Elena Ramírez Torres son los accionistas. Entonces, esto es un asiento de apertura. Si estamos hablando de los efectos de la partida doble, estamos hablando que hay un incremento en capital y un incremento en el activo. Vamos dándole nombre a las cuentas. Aquí en la parte de abajo vamos a escribir el asiento correspondiente. Vamos a tener un cargo a bancos porque ese dinero va a ingresar a la cuenta de bancos y son 200,000 pesos que están ingresando. Además, hay un edificio que se está adquiriendo y ese edificio tiene un valor de 600,000 pesos. Luego hay un vehículo, es un equipo de transporte. El equipo de transporte tiene un valor de 150,000 pesos. Y los accionistas, pues son dos. Vamos a poner aquí capital social
Podemos poner los nombres de los accionistas o podemos nada más decir que es una aportación que han hecho los socios. Espero que tengan su calculadora por ahí. Les recuerdo que es muy importante que como contadores debemos tener ya una calculadora no científica, pero sí una que ya nos vaya dando la idea de cómo utilizarla, porque a veces me ha tocado alumnos en el despacho que no la saben usar y eso es muy chistoso porque cualquiera diría, ¿quién no sabe usar una calculadora? Pero estas tienen ciertas características que poco a poco ustedes van a ir aplicando y sabiendo a qué me refiero. Muy bien, entonces a mí me da la cantidad de capital social de 950,000. Espero que nos cuadre. Siempre es muy importante hacer 2 veces para corroborar que no nos estamos equivocando. Muy bien, a mí ya me cuadró, me da 950, espero que a ustedes también. Vámonos con las reglas de la partida doble. La cuenta de bancos es activo, entonces tenemos un incremento en el activo. Tenemos también, es que se me olvida que aquí es poner estos números te lo aplica como fórmula. Entonces un incremento, un aumento en el activo, luego tenemos un aumento en el activo y otro aumento en el activo. No, luego nos va a hacer lo mismo. Y acá vamos a tener un aumento en el capital. Así es como actúan las reglas de la partida doble y por otro lado la ecuación contable, porque estamos dando aplicación a las dos cosas y ya estamos utilizando cuentas, ¿de acuerdo? Nombres y apellidos, los nombres de las cuentas con sus cantidades. Aquí me debe de cuadrar cada asiento. A la redacción esta que está aquí le llamamos un asiento contable. Y recuerden, la clase anterior les decía, los esquemas de mayor los utilizamos como un recurso didáctico, pero no, en la práctica ya no hay contabilidades que manejen esquemas de mayor. Es más práctico hacerlo en esquemas de diario y por lo tanto para mí es mejor que ustedes vayan aprendiendo a hacerlo en forma de diario. Esto fue el asiento número 1. Vamos con el asiento número 2. El asiento número 2 dice: el día 1 de febrero de 2021 se paga al notario público por los trámites de constitución de la entidad 12 millones más IVA con cheque de Banamex. Aquí es muy importante la cuestión del IVA, aunque a mí no me gusta mezclar la cuestión de los impuestos porque apenas estamos en contabilidad básica. Sin embargo, es importante mencionar que cuando estamos haciendo una compra o un gasto, vamos a generar un IVA acreditable si lo estamos pagando en efectivo. Pero si quedamos a deber una parte, entonces se va a llamar IVA pendiente por acreditar. Y en el momento que se cancele esa deuda, va a dejar de ser IVA pendiente por acreditar. El IVA por pagar lo generamos cuando vendemos, ¿de acuerdo? Y lleva la misma dinámica. Entonces, se paga al notario público los trámites de constitución por 12,000 pesos. Entonces, podemos usar varias cuentas, depende de el autor que ustedes estén utilizando para los nombres de las cuentas, pero lo vamos a considerar como gastos de constitución para que se vea más relacionado con lo que están haciendo. Son 12,000 pesos. En este momento el IVA por acreditar
es del 16% en México, en la parte central. Y es el 16 el que vamos a considerar. Ustedes pueden considerar el impuesto o la tasa que corresponda a la ciudad o el país donde se encuentran. Y son gastos de constitución más el IVA por acreditar. La deuda se convierte entonces en 13,920, pero no es deuda porque le estamos pagando con cheque. Entonces vamos a abonar a bancos y va a ser la cantidad de 13,920. Bien, con eso concluimos el asiento número 2. Ahora vamos con el asiento número 3. El asiento número 3 dice: el día 12 de febrero se compra mercancía a crédito con la factura 3,902 por 6,342,892 más IVA, importe que se queda a deber. Muy bien, aquí también tiene que ver otro punto. Si estamos en el método analítico o si estamos en el método perpetuo. Antes existía, bueno, todavía existe el método de mercancías generales, pero ese método pues no requiere mayor complicación porque en la misma cuenta o es para unos negocios muy pequeños que van manejando todo en la misma cuenta. Entonces nosotros pues no estudiamos ese método porque solo de por sí dice cómo se hacen las cosas. Pero si estamos en el método analítico, a esa compra o esa adquisición de mercancía a crédito se le va a llamar compras. Pero si estamos en el método de inventarios perpetuos, a esa adquisición de mercancía se le llamaría almacén. Como nuestro ejercicio no nos maneja una venta que sea con un precio de costo, entonces yo debo de asumir que se trata del método analítico y por lo tanto voy a cargar a las compras. Las compras van a ser no nos va a alcanzar el renglón, vamos a tener que hacerlo un poco más grande porque es una cantidad altita. Son entonces 6 millones en compras, 6,342,892. Está tan chiquita la letra que ni con lentes la alcanzo a ver. 6,340,892. Eso genera un IVA pendiente de acreditar porque aquí dice que es una compra que se queda a deber, que es una compra a crédito. IVA pendiente de acreditar. Qué bueno que no nos dijo que era una parte en efectivo y otra parte a crédito, porque ahí es donde se hace más complicado todo. 6,342,892 por el 16%. A mí me da 1,14,862,72. Recuerden, por eso es lo importante de tener una calculadora contable, porque tenemos que poner los 2 centavos. Si están usando una calculadora científica, entonces pónganle fix 2 ahí en mode, aplácenla hasta donde dice fix y luego le ponen 2 para que les dé los decimales. Y si están usando una calculadora ya específica para los contadores, tiene un espacio especial para eso. Aquí en esta parte dice F, ahí ustedes seleccionan 2. También acá tiene otra parte donde ustedes pueden seleccionar 5/4. ¿De acuerdo? Eso es una calculadora para uso contable. Entonces el total nos da 7,357,754
.72. Y eso es lo que estamos abonando. En ese caso la cuenta no puse el abono, pero va a ser proveedores. ¿Por qué? Porque estoy comprando una mercancía a crédito. Vamos con el asiento número 4. Aquí en la secuencia de números que tenemos hay un pequeño desliz. Esta es la 5 y esta es la 6. En el caso del asiento número 4 dice el día 3 de febrero la entidad paga cheque de Banamex por 12 millones al proveedor José María Cuervo. Entonces vamos a hacer el asiento correspondiente, que es cargo a proveedores por 12 millones. 12 mil pesos. 12 mil pesos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues de la cuenta de bancos. Muy bien, son 12 mil pesos. Bien, vamos con el asiento número 5. Ya se dejan de ver aquí y se convierte en un problema. Voy a borrar los primeros rengloncitos para no estar batallando. A ver, entonces el asiento número 5. El día 5 de febrero se hacen adaptaciones a las oficinas, aprovechando que era día inhábil. Y bueno, aquí en México. Y se paga al arquitecto 80 mil pesos más IVA según factura 922. La mitad con cheque y el resto se debe en cuenta corriente. Entonces vamos a registrar, si son adaptaciones a las oficinas y es una cantidad de 80 mil pesos, nosotros vemos, bueno, es una cantidad sustanciosa, o decimos, no, es una cantidad mínima. ¿Por qué tenemos que hacer ese análisis? Porque hay dos formas de registrarla. Si yo digo, es una cantidad cuantiosa, entonces la voy a registrar en cuenta de activo, que se llama gasto de instalación. Pero si yo digo, no, es una cantidad muy pequeña para las ventas que estoy teniendo o las compras que acabo de hacer, 80 mil pesos no son nada. Y entonces yo lo registro en gastos. ¿Cuál es la diferencia? Si se va al balance, esa cantidad va a estar pasando anualmente una partecita al gasto. El gasto forma parte del estado de resultados. El balance, ese va a estar estático y va a estar así durante todo el tiempo y se va a ir pasando poquito a poquito lo que corresponde al estado de resultados. El gasto, al ser parte del estado de resultados, al final determina la utilidad o la pérdida. ¿Y qué es lo que todo empresario busca? Pues que la pérdida sea, que no sea mucha utilidad, o de preferencia que haya pérdida. O sea, es lo que el sentir. No estoy diciendo que sea regla, pero es lo que le gustaría. Y como nosotros somos contadores muy eficientes, pues tomamos la decisión que más le convenga en este momento al negocio. Y nos vamos, insisto, por la cantidad de 80 mil y considerarlo como parte ya de un mantenimiento del edificio. ¿De acuerdo? Ahí ya será... si hay algunos contadores que se excedan en estos límites o que no usen el criterio para esto, pues ya vendrá Hacienda y les dará una palmadita en la espalda. Pero bueno, nosotros lo vamos a mandar a un gasto de administración y será un mantenimiento a la oficina. Esto van a ser entonces 80 mil pesos, pero no voy a poner todavía la cantidad
porque aquí dice que son 80,000 pesos más IVA. Bueno, en el caso del gasto sí puedo poner la cantidad, 80,000 pesos. Aquí en el IVA empiezan las cuestiones de dificultades porque... Ay, ya dejé de ver el asiento. Porque dice la masiva, la mitad con cheque y el resto se debe. Eso quiere decir que esos 80,000 pesos van a generar un IVA de 16% de 12,800. Pero esos 12,800, una parte va a ser en efectivo y otra parte se queda de ver. Entonces yo voy a poner IVA por acreditar, lo que corresponde a el efectivo, 6,400, y voy a poner IVA pendiente por acreditar, 6,400. ¿Cuánto es lo que va a salir de la cuenta de bancos? Pues de bancos va a salir la cantidad de... Ay, mira, no me acepta los centavos. Pero bueno, ya saben ustedes que son centavos. De bancos va a salir la mitad de 80,000, son 40,000 más los 6,000 del IVA. 46,400. Y quedan en cuenta corriente. La diferencia, la cuenta corriente se llama acreedores diversos, 46,400. Bien, muy bien. Entonces así queda nuestro asiento número 5. Nuestro asiento número 6 ya no se ve, pero dice: el día 10 de febrero se compra a Surtidora de Muebles S.A. 2 archiveros y 3 escritorios secretariales con factura 38 por un total de 96,000 pesos masiva que se quedan a deber. Entonces estamos con el asiento número 6, comprando mobiliario y equipo de oficina. Ya soy como la Doris, ya no me acuerdo la del Nemo. La memoria corta ya no me quiere funcionar. Bueno, son 96,000 pesos. 96,000 pesos. Genera un IVA pendiente de acreditar. 96,000, entonces por el 16% nos da 15,360. Y el abono es a la cuenta de acreedores diversos, porque dice que los quedamos a deber. ¿Y cuánto va a ser? Nomás le dan más igual a su calculadora y van a ser 111,360. Y así es como queda nuestro asiento correspondiente al día 10, donde se compran mobiliario por un total de 96,000 más IVA y se queda a deber. Muy bien, pues esta fue una pequeña clase sobre la aplicación de las reglas de la partida doble y la fórmula del activo que platicábamos ahorita, que es la fórmula de la ecuación contable, donde los activos pueden tener una correlación con una correspondencia con pasivo o con capital, pero la ecuación contable siempre nos va a dar que cada asiento, así como lo fuimos haciendo, cada asiento debe cuadrar. ¿Qué quiere decir cuadrar? Que todo lo que está cargado debe ser igual al abono. Pueden ser varias cantidades o puede ser una. A los que son varias cantidades se les dice asientos compuestos, y a los que son de una sola cantidad pues son
asientos sencillos. Y podemos tener varios cargos y varios abonos como los tenemos aquí. Ismael Gastelum, por habernos proporcionado. Él hizo el material que vamos a compartir el día de hoy. Lo seleccioné porque ya está más concreto y aunque se utiliza en la Academia de Contabilidad Básica de la Universidad de Sonora, pues trae lo esencial, por eso, pero no significa que son las cuentas. Sin embargo, insisto, es lo más aprovechable y de ahí se pueden considerar las siguientes cuentas. Para poder entrar bien a este material, el maestro utiliza las flechas hacia arriba, que significan un aumento o el debe o un cargo o que tenemos más, y una flecha hacia abajo se interpreta como una disminución, como una haber, como un abono. Entonces significa que tenemos menos. Empieza con el fondo fijo de caja. Las cuentas de activo, recordemos que son los bienes y derechos propiedad de la empresa con los que va a trabajar. En el caso del fondo de caja, hablamos de los movimientos del fondo fijo de caja chica, la que es una cantidad de dinero no muy onerosa, dependiendo de la empresa que lo va a establecer, y se lleva de manera fija, es decir, se dice, en estos 15 días voy a tener este dinero aparte de la empresa. Lo va a custodiar una de las personas que nunca se va de la empresa para que se cubran pequeños gastos. Como por ejemplo, que se acabó el café. Pues no necesitamos que esté gerente o el los cheques para mandar el café. De tal forma que la secretaria de recursos humanos, la secretaria de gerente, alguien que no se vaya de la empresa, que no tenga salidas como vendedores. Y que tenga su custodia ese fondo fijo. Pueden ser 1,000, 2,000, 3,000. El dinero que la empresa considere necesario. Y va a ser para pagar esa serie de gastos pequeños y que a veces incluso no se necesita una factura. Esta cuenta nada más tiene 4 movimientos. En el momento que se crea, por el importe del fondo fijo que estamos abriendo, cuando se incrementa y va a ser un cargo, tenemos la flecha hacia arriba, y las veces que se va a abonar es cuando se disminuye el fondo fijo porque vemos que es una cantidad muy grande que se acaba y que necesitamos hacer dinero para otras cosas. O cuando cancelas el fondo fijo. Este fondo no es obligación tenerlos, depende del tamaño de la empresa y las necesidades de la misma, y no hay una reglamentación. El fondo se repone con gastos que reúnen los requisitos fiscales y entonces se hace el cheque. La persona encargada de llevar el fondo entrega los comprobantes y le entregan el efectivo por el mismo importe. El saldo de esta cuenta es deudor y representa el efectivo que se encuentra en este apartado fijo o con los comprobantes, con la suma de ambos, ¿no? En la cuenta de bancos es en la que vamos a registrar los aumentos y las disminuciones que experimenta el efectivo que es de la empresa y que ese efectivo lo fuimos a depositar en una institución financiera. ¿Cuándo va a incrementar la cuenta de bancos? Pues va a incrementar cuando vaya y haga un depósito a esa institución financiera o cuando genere interés la cuenta y haya transferencias. También puede ser por medio físicamente un depósito o puede ser por transferencias.
Y los abonos va a ser cuando haya salida de esa cuenta de bancos. Cuando el dinero ya sea por medio de un cheque o de una transferencia, disminuya nuestro saldo de banco. Esos van a ser los abonos. Y luego tenemos también que el banco nos cobra unas comisiones por el manejo de cuenta, por el uso de cheques, dependiendo del tipo de cuenta que hayamos abierto. Nos dan a veces un límite para emitir cheques. Te pasas de los cheques, ya te cobran comisión. O por el uso de cajero, nada más 5 decisiones son gratuitas, las demás tienen un costo. Entonces esas comisiones el banco va a disponer de ese dinero, lo va a sacar de mi cuenta y es cuando vamos a abonar a la cuenta de bancos. Su saldo debe ser deudor. Porque representa el dinero que tenemos en efectivo, propiedad de la empresa, lo que tenemos depositado en su institución financiera. Y aquí hay un punto en que algunas empresas manejan cheques post-fechados. Es decir, emiten el cheque, pero te dicen no lo cobres hasta dentro de 15 días o dentro de una semana. Y posiblemente nuestro saldo se vea en rojo, pero porque nosotros en nuestra contabilidad tenemos que ya dar salida a ese cheque, aunque no se cobre. Pero son los únicos casos en los que nos puede dar una cuenta de naturaleza deudora saldo rojo. Luego tenemos otra que es muy usual, bueno, entre comillas, inversiones temporales. Estas son aquí vamos a revisar los aumentos o las reducciones que tengamos en inversiones que se hagan a un plazo. Con el único afán de obtener rendimientos. Y estos pueden ser en los mismos bancos que ahora te ofrecen muchas inversiones para que no tengas una cantidad muy fuerte de efectivo, que hagas inversiones y ahí tú en la aplicación puedes hacer la compra de algunas acciones y el día que tú quieras puedes regresarlo el efectivo cuando lo vayas a usar a tu cuenta de cheques o tu cuenta de ahorros. Esos son un tipo de inversiones. Hay otros en la historia se han manejado a 30, 60 o 90 días, ¿no? Pero es la idea de separar de lo que es la cuenta de bancos. Lo que está de momento, sí lo tienes, el efectivo, pero no lo puedes disponer en este instante, sino que hay que hacer un proceso para después disponer de ese efectivo. Las inversiones temporales pues van a aumentar con cargos conforme se hagan esos depósitos y van a disminuir conforme se vayan restituyendo el dinero a la cuenta o se vendan las inversiones que se hayan hecho, las acciones que se hayan comprado. Igual esta cuenta es de naturaleza deudora. Ustedes están viendo un numerito por aquí enseguida de cada una de las cuentas. Ese es el número que se le asigna de acuerdo a un catálogo de cuentas, que ese va a ser un tema que vamos a ver más adelante. Luego seguimos con la cuenta de clientes. Esta cuenta me parece importante aclarar porque es un término coloquial. Los vendedores dicen, tengo este cliente. Pero nosotros como contadores, la cuenta de clientes únicamente se refiere a venta de mercancía a crédito. No estamos hablando de clientes potenciales, ni de que a todos los que les vendimos se va a llamar clientes. No, únicamente venta de mercancías a crédito. ¿Y qué van a hacer las mercancías? Pues aquel artículo al que me dedico, es decir, el giro de la empresa. Porque si yo vendo un escritorio,
pues y lo vendo a crédito, no va a corresponder a la cuenta de clientes. Clientes entonces únicamente venta de la mercancía a la cual me dedico en mi negocio a vender. ¿Y cuándo va a aumentar? Cuando se haga una venta a crédito y va a abonar cuánto paguen. Pueden ser en abonos o puede ser en una sola exhibición. También esta cuenta es de naturaleza deudora. Quiere decir que su saldo debe ser deudor. Su saldo debe estar en el esquema de mayor del lado del debe. Los documentos por cobrar, estos son letras de cambio, pagarés que firman a favor de la empresa. Y estas pueden ser por venta de mercancía a crédito o puede ser algún préstamo que se hizo. Pero la diferencia es que hay una letra de cambio o un pagaré a favor de la empresa. ¿Cuándo va a aumentar? Pues cuando se firme un pagaré y va a disminuir conforme vayan siendo cobrados, endosados o cancelados. También esta cuenta es de naturaleza deudora. Todas las que vamos a ver hoy son de naturaleza deudora. Luego tenemos la otra cuenta con que siempre tenemos problemas, deudores diversos. Deudores diversos es una cuenta en la que la empresa, por distintas situaciones, se le deben a la empresa. Por situaciones, insisto, normales, de naturaleza análoga, por créditos abiertos, sin que haya una garantía, como es el caso del documento por cobrar. Y casi siempre es por préstamos a los trabajadores o algunas salidas de efectivo que no tenemos el comprobante y eso está pendiente, y mientras estamos en ese periodo de espera del comprobante lo manejamos en deudores diversos. ¿Por qué les decía que son las más complejas? Porque siempre tenemos ese problema en saber si es clientes, en saber si es documentos por cobrar o en saber si es deudores diversos. En el caso de deudores diversos, entonces lo vamos a utilizar cuando no tenga nada que ver con venta de mercancía a crédito, que no hay un pagaré firmado, pero alguien le debe a la empresa. Yo me pongo mucho en el lugar como si yo fuera la empresa, disculpen el uso de esa expresión. Bien, entonces, ¿cuándo va a aumentar? Cuando haya un importe derivado de alguna situación de las que acabamos de decir, y el abono va a ser conforme se vayan pagando. Luego tenemos la cuenta del IVA acreditable, que hay variaciones de acuerdo a la reforma fiscal, pero a mí no me gusta meterme mucho en cuestión de impuestos porque aquí estamos en contabilidad puramente básica, pero el IVA acreditable es el que proviene de gastos y compras que realiza la empresa. Es a favor de la empresa. Luego les explicaré la cuestión ahí cómo está, que cuando sí es al contado, que si es a crédito, hay diferencias. Pero por lo pronto nos basamos en que el IVA acreditable es pagado y es a favor de la empresa. Y va a aumentar cada vez que haga una compra o un gasto, y va a disminuir conforme se haga la compensación contra el IVA por pagar, o bien en caso de que haya alguna rebaja de algún proveedor o alguna devolución, es cuando va a disminuir el IVA acreditable. Y es cuenta de activos. Los inventarios, aquí es interesante también hacer la aclaración que aquí estamos hablando la mercancía que es propiedad de la empresa, pero su finalidad es que la compras para venderlas. Tenemos unos métodos de registro contable que también es otra historia,
porque esta cuenta también la podemos ver como almacén y significa lo mismo, pero depende del método de registro. Por lo pronto nos basamos en inventarios y se está refiriendo a la mercancía que tenemos al inicio del periodo, y nosotros empezamos 1 de enero y el final, lo normal es 31 de diciembre, a menos de que la empresa cierre en ese inter. Pero bien, esta cuenta de inventarios es para manejar esas propiedades, mercancías de la empresa que son destinadas para la venta, y es cuando aumentan con un cargo y disminuyen al final del ejercicio para representar lo que es el inventario final. Tenemos también la cuenta de papelería y útiles. Esta cuenta es cuando nuestro giro no es el de una papelería y útiles, sino que son los recursos que nosotros ocupamos en la empresa: el papel, las facturas, los recibos, los sobres, las plumas y algunos cosas de computación que no son onerosas, por ejemplo los teclados que son muy frágiles y que comúnmente se descomponen, o las memorias, esas memorias USB o memorias de las otras, esas van a pertenecer a esta cuenta y va a aumentar cuando hagas una adquisición y va a disminuir conforme se vayan utilizando. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la cuenta de propaganda y publicidad. En esta cuenta vamos a registrar todos aquellos gastos que se hagan, ya sea en la renta de un espectacular o en la publicidad que pagas en alguna radiodifusora o una televisora, en Facebook, en Google, en cualquier parte que pagues porque el negocio sea dado a conocer, se llama propaganda y publicidad. ¿Y cuándo va a aumentar? Pues en el momento que hagas ese compromiso, esa adquisición, y se va a ir abonando conforme se vaya, ya sea pasando los meses. Cuando rentaste un espectacular, lo rentas por un año, entonces cada mes que pasa pues vas a ir abonando la cuenta de propaganda y publicidad, y tiene un registro especial que también es parte de otra historia. No podemos ver todo al mismo tiempo, y por eso lo estamos haciendo por secciones. Luego tenemos las primas de seguros y fianzas, aquellos gastos que hacemos por asegurar el edificio, el equipo de transporte, lo que ustedes quieran asegurar o afianzar. Cada vez que se hace un pago es un cargo, y de igual forma, conforme van pasando los meses, que se le llama devengar, se va disminuyendo la cuenta de primas de seguro. También su saldo debe ser deudor. Y luego vienen las rentas pagadas por anticipado. Ojo, aquí también hay cierta confusión, porque tenemos otra cuenta que se llama rentas cobradas por anticipado, que esas son de pasivo, son deudas. Entonces a nuestra lógica dice, bueno, es que si son cobradas son de activo, pero no, porque no nos debemos dejar de llevar con esa lógica. Las rentas pagadas por anticipado es un beneficio que la empresa está recibiendo y tiene el derecho al uso de ese maquinaria o de ese edificio por un tiempo. Por eso es activo, porque va a ser utilizada por un periodo por el cual se pagó la renta.
no te lo pueden quitar, no te pueden venir a sacar de la oficina, que porque lo que sea. No, tú pagaste una renta por 6 meses y esos 6 meses tienes el derecho a utilizarlo. Y se va a cargar en el momento que hagas ese compromiso de la renta, que puede ser por 6 meses, por un año, y conforme pasen los meses se va a ir abonando. También nos pasa el enredo ahí estructural con los intereses pagados por anticipado. Pero estos intereses son que nosotros antes del vencimiento de algún crédito ya los pagamos. Suponiendo que tenemos un documento por cobrar de un cliente, pero yo necesito efectivo ahorita y el cliente me va a pagar hasta dentro de un mes. Entonces yo tomo ese documento y voy al banco y le digo, ¿me puedes recibir este documento y me das el efectivo? Y el banco me dice, sí, ¿cómo no? El documento es de 100,000, yo solo te voy a dar 80,000. Entonces me entregan los 80,000 y esos intereses fueron pagados antes de que yo cubra la deuda o antes de que el cliente me pague para yo pagar la deuda. ¿Sí queda claro? Entonces, son intereses que se pagan por hacer movimientos con instituciones financieras previo a el vencimiento de los mismos. Se va a aumentar con un cargo cuando se haga esa operación, y conforme se vaya abonando, quiere decir que va disminuyendo esa cantidad. Es muy importante aclarar que las cuentas de papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, intereses pagados por anticipado, se consideran dentro del rubro de cuentas pagadas por anticipado. Por ahí hay clasificaciones que se hacen del activo, hay variaciones, no significa que son correctas unas e incorrectas las otras, pero siempre deben de ir acomodadas en el orden en que sea más fácil convertirse en efectivo. En principio deben estar las cuentas que están más relacionadas con el efectivo, por eso los llamamos circulante, y luego llamamos otra parte no circulante, y en el no circulante están los bienes y derechos de la empresa, y dentro de los bienes y derechos de la empresa están los fijos y están los pagos anticipados, que son estas cuentas que acabamos de mencionar. Bien, luego tenemos aquí dentro de lo que son los fijos el terreno. La cuenta de terreno significa que, así como lo dice, tenemos una escritura por una propiedad. Esta tiene una característica muy especial. Esta nunca va a disminuir su valor, siempre va a ir aumentando. ¿Por qué? Pues el terreno, suponiendo que lo compramos allá a lo lejos, lejos de la urbanización, pero conforme pasa el tiempo se va llegando la población a donde está ese terreno, se va urbanizando, llega el agua, llega la luz, y todo eso hace que aumente el valor del terreno. En el caso de edificios, pues como su nombre lo indica, son las compras que se hacen de edificios, y los vamos a registrar en este caso, cargo a edificios. Por eso les decía ahorita, si el ejercicio te dice compra de mercancía, tú lo tienes que relacionar, si es a crédito, con clientes. Si estás comprando, porque la redacción del asiento también te puede decir compra de mobiliario, entonces no quiere decir que vas a crédito, no quiere decir que vas a usar la cuenta de clientes, vas a usar la cuenta de mobiliario y equipo de oficina, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a englobar las cuentas, las compras que se hagan
de los escritorios, de las computadoras, todo lo que tenga que ver con la oficina. Y luego tenemos aparte el equipo de transporte. Hay diferentes equipos de transporte, unos para trasladar mercancía, otros para trasladar personal, pero finalmente son equipos de transporte. También cuando se le asigna al gerente un auto, un carro, es equipo de transporte. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, cuando se diga compramos equipo de cómputo, ustedes ya en la misma redacción les dijo qué cuenta van a utilizar. Equipo de cómputo. Y aquí vamos a registrar lo que tiene más valor. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, hay teclados, hay mouse que se están descomponiendo con mucha frecuencia y entonces esos, pues, más vale registrarlos como un gasto del área que corresponda. Luego podemos tener también la cuenta de maquinaria y equipo cuando estamos hablando de una fábrica, que la que está en la línea de producción, o cuando tenemos en una mina, la maquinaria pues son todo lo que se requiere para la extracción de los minerales, el equipo necesario para eso, ¿no? Ahora bien, es importante decir que cada vez que se compra uno de estos bienes que acabamos de mencionar, terrenos, edificios, mobiliario, equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, maquinaria, se va a cargar y se va a abonar cuando se venda. Si ya están muy adelantados ustedes en conocimientos, tranquilos, la depreciación todavía no la tomamos aquí. Otra cuenta importante es los gastos de instalación. Estos son aquellas adaptaciones que se hagan en algún lugar para poder seguir realizando nuestros trabajos, nuestras funciones. O rentamos, por ejemplo, un espacio muy grande y nosotros nos vamos a dedicar a una fábrica de costura. ¿Qué necesito hacer? Pues necesito poner muchos contactos de la luz para tener toda mi maquinaria, todas las máquinas de coser, las cortadoras, todo lo que se ocupa conectado. Esa es una adaptación que le tuve que hacer a ese inmueble y entonces eso se convierte en gastos de instalación. Y cuando va a cargarse, en el momento que haga esos gastos, y cuando se va a abonar, pues conforme vaya pasando el tiempo, se le dice amortizar. Y luego tenemos gastos de organización. Estos gastos son cuando iniciamos una empresa y hacemos consultas especiales con abogados, con contadores, para ver cómo la vamos a iniciar. No todos la usan, pero existe y se puede manejar. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es pasivo y capital. En la siguiente ocasión vamos a hacer ejercicios ya donde se involucren todas estas cuentas. Por lo pronto vamos con un poco de lo que es la teoría y por qué utilizarlas. Las principales cuentas de pasivo, recuerden, antes de iniciar de lleno, el pasivo son las deudas que tiene la empresa, las obligaciones que tiene que pagar. Por lo tanto, corresponden al grupo de las que aumentan con los abonos y disminuyen con los cargos. Y su saldo va a ser de naturaleza acreedora, como lo vemos aquí. Y de nueva cuenta le agradecemos al maestro Ismael Gastelum que nos proporcionó este material ya de una forma con diseñitos ahí. Y hace una muy práctica interpretación de cómo se maneja el pasivo. El pasivo es un aumento con los abonos en el haber
y una disminución con los cargos o en la columna del debe. Bueno, teniendo claro esto, cuando esté la flechita hacia abajo, quiere decir que es una disminución. Cuando esté la flechita hacia arriba, quiere decir que es un aumento. La primera cuenta que vamos a revisar dentro del pasivo es la cuenta de proveedores. Esta cuenta es muy importante porque en ella vamos a registrar lo que se compra de mercancía para vender, es decir, la mercancía es la que va relacionada directamente con el giro de la empresa. Aquí yo no puedo registrar a crédito, por ejemplo, si me dedico a una papelería y vendo un escritorio, pues entonces no puedo utilizar la cuenta de proveedores porque no es la mercancía que estoy vendiendo dentro del giro normal de la empresa. Bueno, pues esta cuenta va a aumentar con los abonos y va a ser únicamente el registro de la venta de mercancía a crédito. Y se va a ir disminuyendo conforme vayan pagando y entonces yo voy a ir cargando a la cuenta de proveedores. Entonces, esta sería nuestra primera cuenta de pasivo y su saldo es acreedor. Vamos ahora con la cuenta de documentos por pagar. La cuenta de documentos por pagar corresponde al pasivo, aumenta con los abonos, disminuye con los cargos, pero ¿qué registro en ellas? Bueno, en esta cuenta tiene una característica especial porque va a haber un documento de por medio, un pagaré o una letra de cambio, en la que nosotros nos comprometemos en una fecha posterior a hacer un pago. ¿De qué? Puede ser de mercancía, puede ser de un préstamo, pero la característica, lo que lo va a identificar a que no sea proveedores o acreedores, es que hay un documento firmado de por medio. Y obviamente esta es una deuda que la empresa tiene y por lo tanto es parte del pasivo. Luego tenemos acreedores diversos. Es la tercera cuenta en importancia dentro del pasivo. Y en ella vamos a registrar los compromisos que la empresa hace, pero a crédito y que no tienen que ver con el giro principal. Es decir, que no es mercancía. No se firma un pagaré. Y puedes comprar maquinaria, puedes comprar mobiliario, cualquier otra cosa que no sea la mercancía adquirida a crédito para su venta. Y también aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. Es de naturaleza acreedora. La vez pasada dijimos que no nos íbamos a meter mucho en complicaciones con la cuestión de los impuestos porque estamos viendo temas básicos de contabilidad. Sin embargo, vamos a mencionar la cuenta de IVA por pagar, nada más para que la identifiquen. El IVA por pagar se genera por las ventas de mercancía. Entonces, ventas va ligado a IVA por pagar. La vez pasada dijimos compras y gastos va ligado a IVA por acreditar. Bueno, aquí esto lo tenemos que tener muy claro y así como que de memoria. Ventas, IVA por pagar, siempre. Y es una deuda de la empresa porque la empresa va a tener la actuación aquí como de un intermediario entre el que compró, el que nos compró, y nosotros le tenemos que dar ese dinero a la Secretaría de Hacienda. Entonces, mientras está en nuestro poder, es un pasivo porque no es nuestro dinero, no podemos disponer de él. Y lo tenemos que enterar, lo tenemos que pagar. Obviamente después de hacer las compensaciones correspondientes, pero como le digo, así es otra historia. También tenemos aquí la cuenta de impuestos por pagar, que sí, es igual de la cuestión del IVA,
Pero aquí se refiere a otros impuestos que se generan en la empresa, como por ejemplo el impuesto que el patrón le retiene al trabajador por cuestiones del seguro, por cuestiones de pagos de ISR. Entonces nada más somos intermediarios, somos retenedores, pero que a la vez tenemos que hacer el pago a la dependencia correspondiente. Después están las rentas cobradas por anticipado. Ojo, ojo, ojo. Porque si es cobrada es pasivo. Eso es el sentido común. Pero una renta cobrada por anticipado significa un compromiso, una obligación que tiene la empresa con un tercero porque le rentó una parte del edificio o una maquinaria, y entonces no podemos írselo a quitar porque lo necesitamos. O sea, es un derecho que adquirió el que rentó y por lo tanto está dentro de las obligaciones de la empresa el permitir el uso de aquella maquinaria, de aquel edificio, por el tiempo que haya pagado anticipadamente aquel tercero. Y entonces aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. Siempre se les enreda rentas pagadas por anticipado y rentas cobradas por anticipado. Por eso es la diferencia. Las que son cobradas son compromisos adquiridos por la empresa, y las que son pagadas al revés es un derecho que la empresa tiene sobre ese bien. Y luego están los intereses cobrados por anticipado. Tienen la misma lógica en cuanto a que es un pasivo. La empresa, por lo que ustedes quieran, hizo algún préstamo y está cobrando intereses de manera anticipada. Entonces ese cobro, pues obviamente la persona a quien se le prestó tiene un tiempo para pagar, y por eso no lo podemos nosotros deducir y va a manejarse como una parte del pasivo hasta que lo vaya pagando quien lo hizo. Muy bien, hay parte de las cuentas. Tenemos nosotros la clasificación del pasivo entre los que son a corto plazo y los que son a largo plazo. A largo plazo es mayor de un año. Menor plazo es, obvio, menos de un año. Entonces, los documentos por pagar a largo plazo son los mismos que mencionamos ahorita, que hay un documento, un pagaré, una letra de cambio de por medio firmado por la empresa, pero que se tiene que pagar a un periodo más de un año. Es de naturaleza acreedora, aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. Luego está la cuenta de hipotecas por pagar. Las hipotecas, la diferencia que hay contra los documentos es que aquí se deja un bien en garantía, que puede ser la factura de un carro, que puede ser las escrituras de un terreno, de un edificio, y se van a quedar ahí por un periodo largo, regularmente 10, 15, 20 o hasta 30 años. Obviamente son montos grandes, altos, y esta cuenta va a ser de pasivo y su característica va a ser que hay una garantía de por medio. Aumenta con los abonos y disminuye con los cargos. Hipotecas por pagar también es cuenta de pasivo. Muy bien, con esto terminamos lo que son las cuentas de pasivo. Ahora nos vamos con las principales cuentas que corresponden a el capital. No vamos a entrar mucho a detalle, vuelvo a insistir, porque eso es una materia completita que se llama contabilidad de sociedades, y nosotros aquí nada vamos a ver lo más necesario para poder tener en nuestros asientos el conocimiento del equilibrio de la partida doble. Muy bien, entonces las cuentas de capital contable van también
a tener su incremento con los abonos o en la columna del haber, y va a tener una disminución con los cargos o lo que tenga en la columna del debe, y las flechitas van a tener la misma función. Capital social. La cuenta de capital social son las aportaciones que hacen los socios y los accionistas cuando se constituye una sociedad. Son los aumentos y las disminuciones de sus aportaciones. Capital social es diferente a lo que ganas y lo que pierdes en un proceso normal de la empresa de comprar y vender, perdón. Entonces su saldo es acreedor porque aumenta con los abonos, ahí debe estar concentrada la mayor cantidad, y disminuye con los cargos. Esa cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital no la vamos a revisar porque no tiene sus movimientos ahorita y eso lo van a ver en contabilidad de sociedades o un poco más adelante. Las utilidades acumuladas. Esta es la diferencia que hay contra el capital social. En esta cuenta nosotros vemos lo que el negocio ha estado ganando en los últimos años, porque la vamos a ir acumulando, pero no la vamos a hacer bolas así, sino que vamos a ir diciendo 2021 tanto de utilidad, 2020 tanto de utilidad. Va a ir separada, pero a su vez la vamos a ir acumulando, y esta se relaciona directamente con el estado de resultados, o antes llamado pérdidas y ganancias. Lo que resulta ya es lo que yo tengo que poner aquí, y es cómo se vinculan los dos estados financieros. Si no me cuadra, algo está mal. Pero el estado de resultados se hace primero, y lo que nos da la utilidad es la que vamos a poner en nuestro balance, en la cuenta de capital, subcuenta utilidades acumuladas. Hay algunos que separamos las utilidades de las pérdidas porque pues es complicado, o más bien se puede ahí malinterpretar. Entonces lo viable es que por un lado estén las pérdidas y por otro lado estén las utilidades desglosadas dentro del mismo capital. Y aquí pues la pérdida significa que el negocio no es que esté mal, porque posiblemente tenga situaciones que no se vieron reflejadas en este periodo y aparenten una pérdida. Hay muchas personas que confunden cuando hablamos del término pérdidas con que la empresa no tiene dinero. Son cosas muy diferentes. Aquí estamos hablando de pérdidas que se generaron aparentemente de las ventas menos lo que se compró y se gastó. Fue más alto lo que se compró y se gastó, y por eso nos da una pérdida. Pero no sabes si eso que se compró o se gastó se encuentra en el inventario. Y entonces no necesariamente ya el negocio va a fracasar, ya el negocio va a cerrar porque hay una pérdida. No, eso no significa. Ni tampoco significa que no tiene dinero, que no tiene liquidez. Muy bien, entonces aquí los cargos van a ir disminuyendo y va a ir aumentando con los abonos. Y la utilidad del ejercicio es cuando hacemos la separación de lo que se generó en el estado de resultados y queremos especificar: en este año llevo esta utilidad, o del 2022 hago mi estado de resultados, y en enero a, ¿qué estamos? A 15, bueno, al último día de febrero es tanto de utilidad, ¿sí? O sencillamente yo quiero tener por separado el último ejercicio para las cuestiones prácticas, y ya cuando se termine este año lo paso a lo que son las utilidades de ejercicios anteriores o utilidades acumuladas,
y voy dejando el espacio nada más para el ejercicio en el que estoy trabajando o el que corresponde. Igual con la pérdida del ejercicio, si no fue ganancia, fue pérdida, la ponemos por separado, pero eso quiere decir que nuestro negocio va a reflejarlo o va a manifestarlo por separado.